¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Mi hermana, que Dios me los bendiga grandemente. Hoy estamos en un nuevo programa acerca de la salvación. Así es que nos preparamos para recibir estas instrucciones para que de esta manera podamos ser edificados de parte de Dios para nuestra vida espiritual. Hoy aprenderemos algunos puntos muy especiales para todos ustedes, así que prepárese que Dios va a bendecir tu vida en esta hermosa noche. Vamos a empezar haciendo una oración. Padre amado, te damos gracias. Hoy pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu ministrando cada vida y cada corazón. Háblanos y enséñanos a la luz de tu palabra el día de hoy. Enséñanos a comprenderte y a entenderte paso a paso, mi Dios. Que todos mis hermanos que están conectados a nivel nacional e internacional puedan escuchar este mensaje, puedan ser fortalecidos, renovados con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Usa mi vida como instrumento para bendecir a cada familia a través de este medio. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy nos encontramos en la sesión número 9 acerca del libro La Salvación. Así que, hermano mío, qué maravilloso tenerlos nuevamente. Hemos tenido unos días tan largos de las cuales hemos tenido una pausa acerca de esta enseñanza y hoy vamos a seguir aprendiendo respecto a este tema titulado La Salvación. El día de hoy aprenderemos la lección número 9. Se titula El propósito de la salvación. ¿Cuál es el propósito de que todos nosotros alcancemos la salvación? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Darte la salvación. Hemos hablado anteriormente que la salvación fue dada al mundo a través de Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no sea condenado, mas que tenga la vida eterna. Así que a través de Jesucristo hemos obtenido la salvación y la vida eterna. Hemos visto también anteriormente las manifestaciones de la salvación, cómo se manifiesta, de qué nos libra la salvación, nos libra del juicio eterno, de la condenación, nos libra de la muerte y gracias a la salvación obtenemos resurrección y vida eterna. Así que, hermano mío, sin más preámbulo alguno, aprenderemos acerca del propósito de la salvación. Primeramente, ¿cuál es el sinónimo de la palabra propósito? Sinónimo de la palabra propósito es finalidad, meta, intención, deseo ideal, destino, fin, objetivo. Entonces, el propósito de la salvación, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la intención de que podamos alcanzar la salvación? ¿Cuál es? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la intención de Dios de que usted y yo alcancemos la salvación? ¿Cuál fue? Primero, punto número 1, ser heredero. ¿Quién es aquel que es heredero? Es aquella persona que por testamento o por ley recibe el título o conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir son transmitibles de alguien que lo posee. Eso se llama heredero o herencia, ¿verdad? Así como todo padre deja su herencia a su hijo, es aquel heredero que todo lo que uno tiene se lo deja a su hijo. Si usted tiene una empresa, se lo deja a su hijo. Si usted tiene bienes, se lo deja a su hijo. De pronto, al finalizar, antes de morir, hace un testamento, tiene 5 hijos para que no se peleen, a todo le da por igual. Muy bien, a mi hijo mayor le doy un poquito más, al segundo, al tercero y así continuamente. Eso es heredero. Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a ello? Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 2. ¿Qué nos dice la Escritura respecto a este tema en Gálatas? En Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 2. Amén. Yo quiero que preste atención porque Dios tiene algo muy poderoso que enseñarte el día de hoy. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 2. Rápidamente abramos nuestro libro de la ley. Ahí donde está, ha habido un error ahí en producción. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 2. Rápidamente, acá lo tengo. Listo, ya está. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 2. Ahí está la corrección. Muy bien, dice así. Pero también digo, ahí está. Gálatas, gloria a Dios. Entonces, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo,
aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura claramente, ¿verdad? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. ¿Por qué? Porque todo niño recibe la herencia de su padre como tutor. Todo padre es un tutor de un niño o de un hijo y de esta manera recibe la herencia de su padre. Traemos a memoria el hijo menor de la parábola exigiendo su herencia mientras su padre aún vivía, y luego vemos cómo destruyó su ministerio. ¿Se acuerda usted de pronto del hijo pródigo? Cuando de pronto el padre le dio como herencia a su hijo y su hijo se perdió en el pecado y cayó en la destrucción. Entonces vemos aquí que todo padre deja herencia a sus hijos. Todo padre da herencia. Yo no sé qué herencia estás dejando a tus hijos. A veces nos estamos preocupando en las cosas materiales, pero también nos estamos descuidando de las cosas espirituales. ¿Qué herencia le deja a usted como padre a su hijo? ¿Le estás dejando pecado, maldiciones? ¿Qué le estás dejando como padre herencia? Entonces, ¿cuál es el propósito de la salvación? Primero, es dejar herencia. Ahora, dice la Escritura, también vemos aquí que, hermano mío, el padre dejó un tiempo o edad en que el heredero reciba la herencia. Y ahora observe lo que el Espíritu habla a través de Pablo, aunque es el Señor de todo, no tenía ningún significado real. El niño tenía derecho legal como esclavo y era considerado como tal. Como tal, así sea esclavo, recibía herencia de su Señor. Punto 2. Dios designó el heredero en su tiempo. O sea, Dios designa en su tiempo un heredero. En Mateo capítulo 28, verso 18. Vamos rápidamente. Mateo 28, versículo 18 dice así. Y llegando Jesús, les habló diciendo. Amén. Les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí acaba de señalar o destinar a Jesús para un determinado fin, que permite ordenar la secuencia de los sucesos establecido, un pasado, presente, un futuro de todas las cosas. Entonces vemos que Jesús recibe como herencia, como autoridad de parte de su Padre Dios, porque dice la Escritura en Mateo 28, versos 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque todo aquel que recibe como heredad, recibe toda potestad de su Padre. Entonces Jesucristo recibió como herencia en su tiempo en la tierra, recibió como herencia de parte de su Padre los poderes, los dones, la gloria, su poder, estando en forma de hombre. Amén. Entonces también dice la Escritura, y el Espíritu confirma esto en las Sagradas Escrituras, en Hebreos capítulo 1, verso 2 y el 4. Vamos a leer rápidamente. En Hebreos capítulo 1, verso 2 y 4, aquí vemos, dice la Escritura, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ¿verdad? Entonces vemos aquí que él en su tiempo recibió como herencia de parte de su Padre. Recibió el poder sobre todos los ángeles, sobre toda la creación. Jesucristo recibió esa herencia de su Padre. Ahora, punto 3. Cuando la Escritura menciona coherederos, ¿qué significa coherederos? Es aquel que recibe juntamente con otros, con otras personas, bienes, ¿no? Derechos, obligaciones que son transmisibles de alguien que las posee. Entonces, por ejemplo, una persona, un padre, deja a su hijo herencia, es único, es solo. De pronto, este padre tiene 5 hijos, todos son coherederos, porque todos reciben de su Padre. Asimismo, Jesucristo fue heredero, recibió del Padre, porque es su Hijo.
recibió del Padre la potestad, la autoridad, fue mayor que todos los ángeles y sobre todas las creaciones que hubo en esta tierra y lo que Dios habría creado también en su cielo. Y entonces, de la misma manera, Él también se hizo coheredero. En Romanos capítulo 8, versículo 17, y nosotros también nos hicimos coheredero. Vamos rápidamente. Dice así: y si hijos, también herederos o herederos de Dios y coherederos de Cristo, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Si empero padecemos juntamente con Él. ¿Se da cuenta, hermano mío? Entonces, somos coherederos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él viene a ser nuestro hermano mayor y de las cuales todos hemos recibido, hermano mío, la herencia de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la salvación? Que todos nosotros recibamos la herencia. Jesucristo recibió la herencia y ahora nos compartió a todos nosotros para que todos podamos ser coherederos de Dios, podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Muy bien, vamos al siguiente punto. Vamos también en Gálatas capítulo 4, versículo 7. También nos dice las Sagradas Escrituras: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se da cuenta? Al aceptar a Cristo, hermano mío, ahora usted recibe como herencia de parte de Dios la salvación, porque Él nos comparte, nos imparte la salvación. Gracias a Cristo recibimos como herencia la salvación del Padre en nuestras vidas. Vemos también en Efesios capítulo 3, versos 5 y 6. Por ejemplo, mire usted claramente la escritura. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Qué maravilloso, hermano mío. Hemos recibido el propósito de la salvación, es primeramente que seamos herederos. Al ser herederos, ¿qué quiere decir eso? Que Jesucristo nuestro Señor, Él recibió como herencia el poder, la potestad aquí en la tierra, y de pronto al morir por nuestros pecados nos hizo coherederos, nos compartió, y de esta manera todos ahora hemos recibido como herencia la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios, qué tremendo. Entonces la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús, el sufrimiento de nuestro Señor Jesús, la resurrección no fue en vano, fue con un propósito de que usted y yo alcancemos la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos se alegran por ello, hermano mío? Es tan maravilloso la salvación, es tan maravilloso entender cuál es el propósito de nuestra salvación. El propósito de nuestra salvación es que usted y yo alcancemos la vida eterna y de esta manera podamos compartir también la vida eterna a los demás. Ahora, las Sagradas Escrituras en el punto número 4 dice: predestinados para tu herencia. Amén. Primero, herederos. Segundo, herederos de Dios. Tercero, coherederos. Y cuarto, predestinados para tu herencia. Hemos sido predestinados antes de que usted sea formado, antes de que usted sea un embrión, ya usted había sido predestinado para recibir como herencia la salvación. Ojo, la salvación es una herencia. El propósito de la salvación es que usted reciba como herencia por medio de Jesucristo nuestra salvación. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 11 dice: en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, dice la Escritura. Qué tremendo. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito. En él mismo hemos recibido herencia. Hemos sido predestinados para recibir ya la salvación. Antes de que usted elija a Dios, ya el Señor te había elegido cuando estabas
antes de que estés en el vientre de tu madre. Antes de que sea formado un embrión, ya el Señor te había elegido. Este será mi hijo, este será un predicador, este será un gran evangelista, este será un gran cantor, este será un gran salmista, este será un gran siervo, una gran sierva, un gran profeta, un gran pastor, un gran apóstol, este será un gran maestro, este será un gran profeta. Ya el Señor te habría predestinado para servirle, para que alcance la salvación y la vida eterna, hermano. Qué maravilloso es haber obtenido y entender este gran propósito que Dios tiene para tu vida. El Señor te ha predestinado, hermano mío, que alcances la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Aunque usted de pronto diga, pero ¿cómo? Yo no entiendo. Hermano, usted capaz no entienda esta predestinación, pero ya Dios te había elegido, te había escogido y te había separado para que seas salvo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, de pronto usted diga, uy, pastor, yo tuve que pasar problemas, tuve que pasar hambre, dolor, sufrimiento, tuve que pasar, pastor, enfermedades, tuve que pasar miles de cosas. Hermano, usted haya pasado miles de cosas, pero todas esas cosas han sido preparadas por Dios para traerte a sus caminos. Ahora dígame usted, ¿no es feliz? ¿Ahora no tiene paz? ¿Ahora no tiene el amor de Dios? Hermano, claro, somos felices, tenemos paz, tenemos una familia, un hogar, tenemos lo que no teníamos, lo que el diablo te había robado. Estabas en egipcio, estabas en el mundo, esclavizado en el pecado, estabas en las drogas, en el alcoholismo. ¿Acaso no te acuerdas cuando te arrastrabas como un gusano, borracho, ebrio, drogo? Ahí estabas en los puentes, debajo de los puentes ahí, o capaz te encontrabas ahí con tus amigos vendiendo droga. Estabas perdido, estabas, hermano mío, entre la vida y la muerte, no podías dormir, estabas preso, estabas encarcelado, enjuiciado, pero Dios te libertó, Dios te restauró, Dios te predestinó y dijo, no, basta ya, ya llegó tu tiempo, es tu hora ahora, es ahora donde tienes que venir a los pies míos. Y te dijo el Señor y ahora te llamó a su salvación. Hermano, si usted me oye, amigo, de pronto usted diga, no, yo no creo en Dios, de pronto yo no confío en Dios, yo no creo en esto, yo no creo en el otro. Va a llegar un momento, va a llegar tu tiempo. Si Dios te ha predestinado para que seas salvo, llegará tu tiempo y estarás en mi lugar predicando el evangelio. Estarás en mi lugar hablando de Jesucristo. Aleluya. ¿Se da cuenta? Porque el Señor te predestinó para que alcance la salvación y la vida eterna. Ya llegará el tiempo para tu esposo, hermana. Ya llegará el tiempo para tu hijo, ya llegará el tiempo para tu vecino. De pronto usted está orando por su vecino, usted está orando por su esposo, usted está orando por su mujer, usted está orando por su hijo. Ya llegará ese tiempo, solamente ten paciencia, espera en Dios y verás que tus hijos, tu familia vendrán y serán salvos. Porque Dios ya ha predestinado para aquellos que habrían de ser salvos, habrían de recibir como herencia la salvación. Entonces vamos al punto A. Debemos de ser agradecidos por ello. Si Él ya te predestinó para alcanzar la salvación, sea agradecido. Agradece a Dios. No te molestes. A veces nos molestamos por las cosas que nos pasan. El que te habla también pasa momentos de las cuales a veces no entiende el porqué de las cosas. Pero llega un momento donde uno se siente y medita, dice, estoy equivocado, estoy errado. Tengo que agradecer a Dios. Tengo que ser agradecido por la salvación que tengo, por la oportunidad que Él me da de ser salvo. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, verso 12, dice así, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Se da cuenta, hermano? Tienes que alegrarte. Él te ofreció, Él te escogió para que seas salvo, para que alcance la salvación, hermano, y ello es por gracia. Agradece a Dios, sea agradecido, alégrate. Usted no hizo nada, usted no hizo algún esfuerzo, hermano. Te voy a decir algo, la salvación es tan cara, hermano mío, que usted y yo lo hemos recibido de gracia, gratis. ¿Y por qué me dice eso, hermano? Escuche bien, y antes de ello, compártala esta transmisión, comparta la transmisión a distintos grupos, hermanos, amigos, comparta, bendice a los demás. Mire, ¿sabes por qué la salvación es tan cara que usted la recibió gratis? ¿Por qué? Porque Jesucristo compró nuestra salvación. Él nos compró con su sangre.
Él dio su vida por usted. Él la dio. De pronto usted va por el mercado y de pronto su hija, papá, cómprame esa bicicleta, cómprame esa bicicleta. No, hija, ya mañana. Viene mañana y de pronto viene y ve que otra persona se lo lleva. Y ya no hay. Y tu hija se queda triste. Usted se acerca al Señor y dice, Señor, por favor, es para mi hija, véndeme. No, yo lo compré. No, véndeme, yo te pago todo, te pago el doble, triple, véndeme. No, yo ya lo compré. Así mismo, hermano, no hay nadie que pueda comprar la salvación. No hay nadie, porque ya Jesús la compró. Entonces, ¿qué debo de hacer? Tienes que inclinarte ante Jesús, arrodillarte ante sus pies y recibirás la salvación gratis. Él la compró y usted la recibe gratis. ¿Se da cuenta? Entonces, es importante que usted reciba la salvación. Es importante que todos recibamos la salvación, pero aprendamos a ser agradecidos. Dice la Biblia también en punto B, reservados en el cielo. En Hebreos capítulo 10, verso 34 nos dice las Sagradas Escrituras. Porque de los presos también os compadecisteis, y él despojó de vuestros bienes, sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mira, hermano, Dios ha destinado un lugar y otras cosas de modo exclusivo para cada persona que sea salvo y sea usada en su tiempo futuro en el cielo. Hermano, el Señor te ha otorgado como regalo la salvación para que usted lo pueda recibir y usted alégrese. Usted ha sido reservado en el cielo y por gracia y por amor. En 1 de Pedro capítulo 1 verso 4 nos dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Gracias a Él, en el cielo nos ha reservado un lugar. Gracias a la muerte de Jesús, se nos ha sido reservada en el cielo un lugar para ser salvos, para alcanzar la salvación y la vida eterna. Hermano, qué maravilloso. Sea agradecido con Dios por ello. No reniegues, agradece a Dios por ello. Ya llegará el tiempo de tus familiares. Punto 2 en Romano. Embajadores de Cristo. El segundo propósito de la salvación es que usted y yo seamos embajadores de Cristo. Un embajador es la persona enviada a una nación extranjera para emisario especial de su tierra, para solicitar favores, hacer alianzas y felicitar o protestar. Eso es un embajador. Él ahora te llamó para que seas un embajador suyo, para que puedas interceder, para que puedas hablar, para que puedas defender las leyes, los deberes, los derechos de Dios en la Biblia. En Números veremos un ejemplo. Números capítulo 20, versos 14 y 15. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel, tú, hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Te rogamos que pasemos por tu tierra. Nos pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos, a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. ¿Se da cuenta? El embajador es aquella persona con mayor cargo, rango. Es el servidor diplomático que presenta ante el otro estado al estado que lo nombre. Sinónimo de la palabra embajador, emisario, enviado, legado, mandato, mensajero. Nosotros ahora somos embajadores de Cristo. Somos mensajeros. Hemos recibido la autoridad de parte de Dios para poder predicar y hablar de la salvación, para enseñar de Jesucristo, para hablar de Jesucristo. Usted es un embajador de Cristo ahora.
El propósito de la salvación es transformar tu vida y hacerte un embajador de Cristo. Tú has recibido la autoridad y el poder. Donde vayas y donde estés, los demonios van a temer. Donde vayas y donde estés, los demonios se van a sujetar. ¿Qué cosa habrá ante Dios que se pueda oponer? Dice el Señor en su palabra que Él está como poderoso gigante. Él estará contigo así como estuvo con David. Él estará contigo así como estuvo con Moisés. Él estará contigo así como estuvo con Josué para vencer a todos tus enemigos. Todos tus enemigos caerán a tus pies rendido en el nombre de Jesús, porque usted es un embajador de Cristo. Usted tiene la autoridad divina, espiritual de Dios. Usted tiene la autoridad moral, la autoridad espiritual de parte de Dios para expulsar demonios, para sanar enfermos en el nombre de Jesús. Usted recibió esa autoridad de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Decláralo ahí en tu corazón. Yo soy un embajador de Cristo. He recibido esa autoridad de parte de Dios. Soy un emisario, soy un enviado, he recibido la herencia, el legado, he recibido ese mandato, soy un mensajero. Hermano, si Dios te puso en esa tierra, ¿dónde estás? En Colombia, en Chile, en Ecuador, en Honduras, en Venezuela, en Perú, en Arequipa, ¿dónde te encuentras? En Cerro Colorado, en Mariano Melgar, en Yura, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde estás? Ahí Dios te puso como un enviado de Dios, así como Jesucristo es el enviado, fue el enviado para predicar el evangelio, para sanar las heridas de los enfermos, para sanar a los enfermos, para vendar heridas, para sanar heridas. Él vino a quitar la venda de los ojos y dar vista a los ciegos. Él vino a dar, hermano mío, fuerzas a aquel que no lo tenía. Él vino a dar esperanza a aquel que la había perdido. Asimismo, ahora te toca a ti como embajador de Cristo, porque eso es el propósito de la salvación. La salvación lo recibió por gracia, sí, amén. Gloria a Dios, lo recibí por gracia. Él lo compró con el precio y yo no pagué nada, claro que sí, pero ahora Dios te llama con un propósito. Busca ese llamado. Dios te llama ahora y te dice, ve y sé un gran embajador de Jesucristo. El apóstol Pablo aplica esto y enseña en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 5, versos 19 y 20. Mire usted. Vamos a ver, dice, 2 de Corintios, dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Mire, verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Quiénes son ahora los embajadores de Cristo? ¿Quién es el enviado? Es usted. Dígale a su hermano que está al lado, eres tú. Ahora dígale a su hermano que está aquí, soy yo. Mírese a un espejo, dile, eres tú. Eres tú, vamos, mírese a un espejo. Eres tú, agarre su teléfono ahí, use la cámara, dígale, eres tú el embajador de Cristo. Eres tú el embajador de Cristo, eres el embajador del reino de Dios, el embajador que llevar el evangelio de Jesucristo con la autoridad, con la potestad que ha recibido. El propósito de la salvación de Jesucristo para nuestra vida es que usted sea un embajador de Cristo. En Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20, dice así claramente, vamos a leer, dice, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Verso siguiente. Y por mí, para que me sea dada palabra en abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Verso siguiente. Por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hablé de él como debo de hablar. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo él busca formas de servir y ser testigos de todo modo, y pide a los demás que oren por él para poder seguir sirviendo como embajador del Señor, para hablar el evangelio de Jesucristo. ¿Acaso era fácil? ¿Acaso era fácil para el apóstol Pablo predicar el evangelio? Él tenía que pasar prisiones, desiertos, soledad,
angustia, dolor, sufrimiento. ¿Acaso es fácil para un pastor predicar el evangelio? ¿Acaso es fácil para un misionero ir y predicar el evangelio? He escuchado y me admira mucho el servicio y el trabajo de muchos embajadores de Jesucristo, de los inicios aquí en la ciudad de Arequipa, Ciudad Blanca, en Perú. Hermano, me cuentan que anteriormente había el terrorismo y comenzaban a perseguir a los cristianos y los mataban, porque el cristianismo, el evangélico era el opio del pueblo. De pronto lo seguían y lo mataban, lo crucificaban, no solamente en Perú, sino también en distintas partes de tu país. Si usted me escucha en el lugar donde está ahí, escriba ahí en mi país también. Indudablemente los inicios eran difíciles, eran dolorosos. Hermanos, los grandes hombres, los apóstoles de Jesucristo pasaron mártires. Otros, hermano mío, eran devorados por los leones. En los coliseos los mataban a los cristianos. Eran crucificados, eran apedreados, sufrían por llevar el evangelio. Ahora, hermano mío, ¿quién nos crucifica? ¿Quién nos está latigando? ¿Quién nos está, hermano mío, apresando? Tenemos la libertad de predicar el evangelio. Tienes la libertad de predicar el evangelio. Tenemos la libertad de llevar el evangelio con la autoridad de Jesucristo. Él te llamó para que seas un embajador de Jesucristo, de predicar el evangelio. Así que, hermano mío, no temas, no tengas miedo, no tengas temor al perro, al león, al cachorro león, al dragón, a la bestia. No tengas miedo, porque Jesucristo te dio la autoridad. Por ello, Jesucristo murió en la cruz para que reciba la salvación y reciba como herencia la salvación y te haga un embajador de Jesucristo. ¿Cuántos embajadores de Jesucristo están aquí? Digan amén. ¿Cuántos embajadores están aquí? Aleluya, gloria a Dios. Punto 3. Testigos de Jesucristo. Uno de los propósitos también de nuestra salvación es ser testigos de Jesucristo. ¿Cuántos somos testigos de Jesucristo? ¿Somos testigos de algún milagro, de algún prodigio, de alguna sanidad? ¿O eres como Tomás, de pronto dice ver para creer? Quiero ver Jesús y de repente eres tú. Quiero ver. Y Jesús te dice ahora, bienaventurados son los que ven, los que no ven y creen. Aleluya. Bienaventurados son aquellos hombres y mujeres que le creen a Dios sin ver. No lo vemos, lo sentimos, le creemos a Él y por Él estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y por Él predicamos el evangelio y por Él anunciamos el evangelio a su nombre. Aleluya. En Hechos capítulo 1 versículo 8, mire lo que nos dice las Sagradas Escrituras. En Hechos dice así: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta el último de la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano mío, y seréis testigos para predicar el evangelio. ¿Cuántos testigos hay en este lugar? ¿Cuántos son testigos de alguna sanidad, de algún milagro, de algún prodigio? ¿Cuántos son testigos? A su nombre. Aleluya. Bueno, entonces, vamos a ver, en Lucas capítulo 24, verso 48 al 49, dice así: y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. A su nombre. ¿Se da cuenta, hermano mío? Entonces vemos aquí que somos testigos de Jesucristo para predicar el evangelio. El propósito de la salvación es que usted haya recibido como herencia la salvación. Es heredero de Cristo, es heredero de Dios. El propósito de la salvación es que usted sea un embajador de Cristo y un testigo de Cristo. Jamás niegues a Jesús. Si alguien te pregunta, ¿eres hijo de Dios? No lo niegues. No lo niegues, no lo hagas. Por eso, muchas veces hay muchos hermanos que se avergüenzan del evangelio. Pero el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Si tú lo crees.
Recibe ese poder de Dios en tu vida. Recibe la gracia de Dios en tu vida. Ahí donde estás, ponte a meditar. Ahí donde estás, abre tu corazón y dile: soy un embajador de Cristo. ¿Qué he estado haciendo por mi país? ¿Qué he estado haciendo por mi nación? ¿Qué he estado haciendo por mí, por mi ciudad, por mi localidad, por mi barrio? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo por tu familia? Eres un embajador de Cristo. Predica el Evangelio. Él te predestinó, te escogió para este tiempo. Usted no lo eligió a Él. Él le eligió a usted. Él te eligió, hermano. Él te vio llorando, te vio sufriendo. Él te observó cuando estabas ahí en el piso tirado. Estabas desahuciado por la ciencia. Estabas entre la vida y la muerte por esta enfermedad del COVID y ahora por la variante, el Omicron. Estabas muy mal y no sabías qué hacer. Y de pronto Él te salvó. Viste una luz y Él te llamó. Escuchaste una voz profética. Escuchaste la voz de Dios y te levantó. Te llenó de esperanza y de ánimo. Es tiempo que te vuelvas a Dios. Es tiempo que te reconcilies con Él y hagas lo que hacías antes. Haz tus primeros pasos. Continúa, no te rindas. Eres un embajador de Cristo. Has recibido la autoridad y el poder para predicar el Evangelio a toda criatura. Padre amado, yo te pido por mis hermanos, te pido por mis hermanas, te pido por aquellos que están conectados en este momento, Padre, aquellos que te han creído, aquellos que han confiado en tu palabra. Padre, yo te pido que le des ánimo, valentía, renueva sus fuerzas, que no renuncien, que no tiren la toalla, que sigan avanzando, que sigan luchando, que sigan peleando la buena batalla de la fe, que no se rindan, Dios mío. Fortalece ahora su vida espiritual, que sientan el calor y el fuego de tu Santo Espíritu y que lo levante, que lo renueve para seguir predicando tu evangelio. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Dios. Ahí está la mano de Dios tocando tu vida. Ahí está la mano de Dios sanándote, restaurándote, fortaleciéndote. Capaz no entiendas, pero no esperes entender. Solo dile gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano y por cada hermana que ha estado conectado desde el principio hasta el final. Que Dios te bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, amados hermanos, y muchas gracias por estar con nosotros desde el principio hasta el final. Así que Dios los guarde, que Dios los cuide. Todos mis amigos y hermanos que nos ven en este momento, no se olviden de lecturar y leer la Biblia. Estamos lecturando la Biblia de todo el año. No deje de leer la Biblia todos los días. Lea la Biblia, estudie la palabra de Dios, ore, no deje de orar. Hermano, te invitamos. El día viernes también tendremos una enseñanza en este mismo medio, a esta misma hora. Te esperamos y que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte a la distancia y que el Señor me los guarde y me los cuida. Que tengan un lindo fin de semana. Bendiciones.